las dos palabras. Para mí la libertad financiera es tener opciones, tener la capacidad de decidir lo que quieres hacer con tu vida. Porque hay muchas personas que viven con ansiedad financiera. Que sobre todo te enfocas a mujeres. ¿Cuál es el patrón que más repetido ves en las personas con esto? La mayoría de personas buscamos lo mismo. Yo me dedico a las finanzas porque yo era una máquina de quemar dinero. O sea, vosotras tenéis que encontrar vuestros recursos, no vais a depender de un hombre, ¿no? Entonces, esto que estoy viviendo ahora no me sorprende porque en algún momento yo ya me lo había imaginado o daba por hecho que iba a pasar. Yo pienso que nosotros creamos nuestra propia realidad. Estoy firmemente convencida de ello. ¿Cómo atravesar ese miedo? Es decir, ¿cómo combatir a ese miedo? El perdonar esa versión pasada que no tenía la información de hoy tuya. No pasa nada, o sea, ya está. ¿Qué crees que es lo que más limita a una persona que procrastina el conocerse? Bienvenidos a otro episodio más en nuestro podcast de Investorflix. Hoy viene una persona con la que he tenido breves conversaciones, pero hemos conectado muchísimo, porque al final el dicho de Dios los criollos se juntan es cierto. Pensamos muy parecido, creo que esta entrevista va a ser muy fluida y sobre todo va a llegar desde el corazón y desde el alma porque somos muy naturales y lo vivimos, o sea, el tema de conversación lo vivimos. Está con nosotros una persona que es fundadora de una empresa llamada Efecto Mariposa, que su objetivo es llegar al máximo número de mujeres que quieran organizar sus finanzas personales y empezar a invertir desde cero. Tenemos con nosotros a Alejandra Dito. Un placer verte en persona y gracias por venir. Gracias por venir lo primero. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme. Yo siempre lanzo la misma pregunta, bueno, vamos a fluir, pero siempre lanzo la misma pregunta y es para quien no te conozca, Alejandra, ¿quién es Alejandra Dito y qué es lo que hace? Qué buena pregunta. Pues mira, Alejandra Dito es una obsesionada de la libertad financiera. Yo empecé mi carrera como consultora y para los que sepáis lo que es la consultoría, es un tipo de trabajo en el que eres totalmente esclava de los horarios de otra persona y de otras empresas, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de que para mí uno de los valores principales y fundamentales en mi vida es la libertad y que teniendo un trabajo en el que no tienes libertad de gestionar tus horarios, de dónde estás, pues me obsesioné un poco con la idea de la libertad financiera y entonces pues lo he convertido en mi misión, mi propósito de vida y a día de hoy, pues como has dicho tú muy bien, tengo mi academia de finanzas e inversión para mujeres, que es mi nicho principal, aunque los hombres también se pueden beneficiar de mi contenido, pero bueno, siento que en este sentido las mujeres estamos todavía un pasito por detrás de los hombres a nivel gestión financiera e inversión, entonces por eso estoy enfocada en ese nicho. ¡Qué guay! Hablamos, has comentado libertad financiera, que yo creo que es las dos palabras que más repite la gente que quieren y ansían llegar a eso, pero ¿para ti qué es la libertad financiera? Pues mira, para mí la libertad financiera es tener la capacidad de tomar tus propias decisiones en la vida, de decidir si quieres quedarte en una relación o no, de decidir si quieres quedarte en una ciudad o estar en otra, de decidir si quieres quedarte en un trabajo o dejarlo porque ya no te hace feliz. O sea, para mí la libertad financiera es tener opciones, tener la capacidad de decidir lo que quieres hacer con tu vida, levantarte por la mañana y decidir si quieres estar aquí o quieres estar en otro sitio. Y es también vivir con paz mental. Creo que hay muchas personas que viven con ansiedad financiera y se levantan por las mañanas pues pensando en que no van a llegar a final de mes o sintiendo culpa con respecto a cada gasto que tienen. Y para mí tener libertad financiera es dormir bien por las noches porque no tienes esa preocupación. ¿Cómo llegas a esa conclusión de lo que es para ti la libertad financiera? Pues después de muchas conversaciones, muchos talleres y hablar con muchas personas que ansían esto, ¿no? Y me he dado cuenta de que en realidad la mayoría de las personas, y me incluyo, pero al final siempre cuando estás explorando estas cosas no te puedes dejar llevar solo por tu opinión personal, ¿no? De tu vida, sino, oye, ¿cómo se sienten los demás? Y en mi experiencia, la mayoría de personas buscamos lo mismo. No necesariamente, sobre todo hablo de personas que ya tienen cierto nivel de conciencia, ¿no? Pero
no es una búsqueda insaciable de temas materiales, o sea, no es el quiero un bolso de marca o quiero un Ferrari o quiero comprarme una villa en Bali, ¿no? Sino es más el quiero poder pasar tiempo con mis hijos, quiero poder levantarme y tener una mañana tranquila, en paz y no levantarme corriendo agobiada porque tengo que hacer todas las cosas que tengo que hacer y tengo que llegar a una hora puntual a tal sitio. O sea, llego a la conclusión de que la libertad financiera significa mucho más eso, vivir en paz, porque es lo que ansía la mayoría de las personas. No tanto la compra material, ¿no? Sino vivir tranquilo y que el dinero no suponga un problema más en tu vida, ¿no? Que ya la vida tiene complicaciones de por sí, tiene retos. Entonces, que el dinero no sea uno de ellos, ¿no? O no sea el que condicione la mayoría de ellos. Pero fíjate que no sea un problema más. Yo creo, o así, analizando un poco a las personas, es que es como el problema principal, aunque no lo visualizamos de esa manera, pero llega a ser el problema principal. Es decir, yo no sé, porque al final si tienes esta academia que sobre todo te enfocas a mujeres, ¿cuál es el patrón que más repetido ves en las personas con esto? Pues mira, uno de los patrones que más veo son mujeres que siempre han delegado la gestión financiera en otra persona. Entonces ellas nunca han tomado conciencia, no saben ni lo que tienen, no saben en qué gastan. Muchas veces incluso, aunque suene extraño, no saben ni cuánto ganan. No miran su nómina, ¿no? Ellos saben que, o sea, no miran su cuenta bancaria. Y que como es un tema que genera tanta ansiedad, porque muchas personas sienten que van tarde, es como escuchan conversaciones de otras personas que ya a lo mejor han empezado a invertir, entonces sienten que ellas van tarde, que esto ya no es para ellas, que ellas quizás no son buenas con los números. Todo esto, ahora si quieres hablamos, pero bueno, todo esto está evidentemente condicionado por las creencias limitantes que tenemos a nivel social, ¿no? Que nadie nunca nos enseñó sobre esto. Entonces ocurre mucho esto, que nunca se han parado a pensar. Es una preocupación, pero nunca se han parado a mirarla cara a cara, ¿no? y a gestionarla, porque les genera agobio, les genera ansiedad ponerse a mirar sus números, entender cómo están gastando, les genera culpa. Entonces, eso diría que es lo principal. O sea, has mencionado lo de las creencias limitantes. ¿Qué creencias, por qué le das tanta importancia al tema de las creencias? Que además es algo que, como bien has dicho, no se enseña y no se habla tampoco de ello. O sea, no como a hierbas, ¿no? De creencias limitantes, del inconsciente, Pero... Sí, ni de las creencias ni del dinero tampoco se habla, es un tema súper... También es verdad. ¿Por qué le doy tanta importancia? Porque todo empieza en la mente. Todo empieza en cómo nos hablamos, cómo nos sentimos. Entonces, cuando hay una cosa que es el sistema reticular, ¿no? Que es como el filtro que tiene nuestro cerebro, de ver las oportunidades y ver la realidad. Si nosotros a nosotros mismos nos creemos y nos hablamos de manera negativa con respecto al dinero, es decir, pues pensamos que esto no es para nosotras, que vamos tarde, que esto es de mala educación, que ya otra persona me lo gestionará, al final es lo que yo me voy a creer y es lo que voy a manifestar en mi vida. Creas que es por un tema metafísico y energético o simplemente por la realidad científica, que es que existe este filtro cerebral y nos está exponiendo hacia esa realidad. Entonces, yo pienso que todo comienza en la mente, que todo se crea desde la mente y desde cómo nos sentimos con nosotros mismos. Entonces, por eso le doy mucha importancia, porque es la base de todo. Al final, la parte técnica de cómo empezar a invertir, de cómo abrirte una cuenta de ahorro remunerada, o sea, eso son cosas que se aprenden leyendo cualquier IA, ¿no? O sea, le preguntas a Claude y te da la respuesta instantánea. Pero cambiar cómo tú te sientes por dentro es un trabajo más profundo y muchas veces más incómodo de hacer. ¿Tú cómo has llegado a este punto? Es decir, porque además dices que ya puedes creer que es metafísica o ciencia, pero tú llevas un trabajo, además lo hemos estado hablando antes, tú ya llevas un trabajo previo y hablábamos de, joder, es que esto que estoy viviendo ahora no me sorprende porque en algún momento yo ya me lo había imaginado o daba por hecho que iba a pasar. Pero ¿cómo se llega a ese punto de que una persona tenga la certeza de que algo va a ocurrir, ojo, para bien, porque normalmente la mayoría de las personas piensan en cosas que les va a pasar malas, pero para bien, para acercar como esta forma de ver la vida a las personas y hacerles ver que es real, o sea, que se puede conseguir?
Yo pienso que nosotros creamos nuestra propia realidad. Estoy firmemente convencida de ello. Y evidentemente ha sido un camino y un proceso y llevo años, ¿no?, haciendo este trabajo de desarrollo personal. Por eso para mí es tan importante y es la base de todo, ¿no? Te tienes que trabajar tú por dentro para llegar a ese nivel de conciencia en el que las cosas que tú deseas se manifiestan en tu vida. Y en realidad porque son cosas que se manifiestan en tu vida porque estás preparada para ello y porque llegan en el momento, siempre todo llega en el momento perfecto para ti, ¿no? Entonces, ese trabajo personal, al final, para mí es un trabajo de cambio de conciencia. ¿Y a qué me refiero con eso, no? Yo llevo, pues te diría, 10 años. 10 años bueno, creo que el desarrollo personal empieza desde que naces, ¿no? O sea, desde que prefiero, siempre estamos en el desarrollo personal. O sea, cuando naces, pues cualquier estímulo externo te hace desarrollarte y las experiencias de tu vida pues hacen que tú vayas hacia un camino o hacia otro. Pero ¿en qué punto de mi vida ocurre que yo empiezo a darle más importancia, a hacer una introspección y a entender pues quién soy yo y hacia dónde quiero ir y cuál es el propósito de mi vida y a desarrollar como este sentimiento de servicio a los demás, etcétera? Pues empieza antes del COVID, yo diría, en 2018. Ostras, o sea, 2018 hace Sí, ya bastante. ¿Cuántos años, cuándo ha sido, o sea, cuántos años tenías en ese momento? Pues mira, ahora tengo 33 y estamos en 2026, o sea que hace 8 años, que es pues con 25, ¿no? Sí, con 25. O sea, que cualquier persona diría, joder, qué joven para hacerte esas preguntas. Sí, ¿y sabes por qué ocurre este punto de inflexión en mi vida? Y yo creo que para mucha gente se puede sentir identificada en un momento de oscuridad, en un momento de sufrimiento. Yo tengo una relación súper disfuncional y súper tóxica en la que estaba sufriendo muchísimo y entonces busqué ayuda de pues, grandes maestros que son personas que no conocía físicamente, pero bueno, grandes autores, grandes pues, personas que tienen podcasts, ¿no?, como el tuyo, que divulgan y que comparten y que te hacen pues, preguntarte y te despiertan esa curiosidad. Entonces, ahí, en ese punto pues, de sufrimiento, ¿no?, y de no entender por qué me estaban pasando estas cosas, me sumerjo un poco en ese proceso y leo muchos libros de autodesarrollo, me apunto a una aplicación que se llama Mindvalley, que es como una especie de Netflix, ¿Ah, sí? pero para el desarrollo personal. Hay otra que se llama Gaia también, pero yo utilizaba Mindvalley. Entonces empecé a hacer pues, muchos cursos de manifestación, de energía, de entender la energía, de entender cómo trabajar con tu mente, de todas estas cosas. Y eso fue lo que sembró la semillita. Y de ahí, pues todo eso, pues mira, los últimos 8 años ha ido escalando, se ha ido desarrollando, me ha ido llevando por diferentes caminos hasta llegar a donde estoy hoy. Pero es que fíjate, dices, hace 8 años que parece que si te paras a pensar parece que fue ayer, y yo siempre digo que es que el tiempo pasa siempre, pasa igual. Tomes una decisión u otra, el tiempo va a seguir pasando. Y esto pasa con el tema de las finanzas, con relaciones, con trabajo, el tiempo va a pasar igual. Y me parece alucinante que en 8 años, que puede parecer mucho, pero tu vida posiblemente ha cambiado drásticamente. O sea, porque ¿quién es la Alejandra de hoy y quién era la Alejandra de hace 8 años? Pues mira, la Alejandra de hace 8 años, siempre, la verdad es que siempre, desde ese momento, desde que empecé a hacer como ese trabajo interior, siempre tuvo claro que iba a llegar el momento de hoy. O sea, te mentiría si te dijese que para mí esto está siendo una sorpresa, ¿no? Sí que está siendo una sorpresa como el qué exactamente, pero yo sabía que yo iba a llegar a un punto en el que iba a ayudar a otras personas, sabía que iba a tener una comunidad, sabía que iba a dedicarme a divulgar y a comunicar. O sea, yo sabía que eso iba a llegar porque era lo que sentía dentro de mí como es que yo quiero hacer esto. No sé cómo hacerlo y no sé de qué voy a hablar exactamente, ¿no? Pero sé que quiero hacer esto y sé que voy a ser empresaria en algún momento de mi vida. Yo sé que esto lo siento dentro, sí. Lo tenía muy claro. ¿Sentías? Yo sentía que esto iba a llegar. No sabía el qué, no sabía de qué iba a divulgar, ¿vale? No sabía que iba a divulgar sobre finanzas personales y inversión. No sabía de qué iba a ser mi empresa, pero yo me sentía ya empresaria. Yo tenía como tenía este sentimiento dentro.
también pensaba, o sea, también no sabía cuándo, ¿no? No sabía cuál iba a ser el timeline. Yo siempre digo que subestimamos lo que podemos hacer en un año, o sea, perdón, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, como que siempre nos ponemos objetivos anuales, ¿no? De el año que viene vamos a hacer esto. Y sobreestimamos todas las cosas. Un año es poco tiempo al final en la vida de una persona. Pero subestimamos lo que podemos hacer en 3. Entonces, como que yo me ponía muchos objetivos de este año tengo que conseguir esto. Yeah. Y luego a lo mejor no pasaba este año, ¿no? Sino pasaba al siguiente o al siguiente, pero todo se ha terminado de manifestar, ¿no? O sea, sí, siempre supe que esto iba a llegar, la verdad. Qué bueno. En el momento, en ese, cuando no sé qué expresión has utilizado en ese pozo, en ese momento oscuro de tu vida, ¿qué haces aparte de pues ver, o sea, cómo te decides hacer ese crecimiento personal o qué pasos seguiste para salir de ahí? Porque yo también he tenido esa noche oscura del alma, como dicen, ¿no? Sí. Y seguramente que mucha gente la tiene, muchas personas la pueden vivir, pero hay personas que no saben cómo salir o no saben por dónde empezar o ni siquiera se plantean que pueden salir de esa noche y no tienen a lo mejor esa fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué les podríamos decir a esas personas? Pues mira, yo he hecho esto o pensé esto o me propuse esto para salir de ese bucle en el que nos encerramos. Ya sabemos que nuestra mente es nuestra mejor aliada o el que nos destruye. Cuando entramos en ese bucle negativo, ¿qué podemos hacer para salir de ahí y conseguir lo que nos propongamos? Mira, lo primero que diría es mantener siempre la esperanza. Para mí la esperanza es lo que es como esa luz al final del túnel, ¿no? Es ver y escuchar, por ejemplo, conversaciones como esta de otras personas que quizás te puedan inspirar, de oye, yo también he estado ahí. Todos tenemos, al final vivimos una vida humana y todos tenemos nuestros momentos de oscuridad. O sea, es así. Y seguirán llegando más, ¿no? De hecho, cuanto más sostienes, también más retos vienen a tu vida. O sea, que eso no se termina, ¿no? Lo importante es cómo los afrontas. Y para mí, una cosa que me cambió la vida es aprender a aceptar y a rendirme ante las circunstancias. Oye, me ha ocurrido esto, no era lo que yo hubiese deseado para mí, pero sé que hay un aprendizaje y confiar en que la vida nos ha mandado a esta circunstancia, a esta situación, para nuestro mayor bien. Y a lo mejor ahora mismo no lo ves porque estás sumida en la más absoluta tristeza, pero mantén la esperanza y confía que va a haber un momento en el que esa situación va a pasar, que todo pasará, tanto los momentos buenos y exitosos como los momentos de fracaso, todo pasa, porque la vida siempre es cíclica y nunca, la única constante que hay en la vida es que no es constante, es que cambia, ¿no? Que siempre hay cambio. Entonces, mantener la esperanza y aceptar que esto ha ocurrido, que no pasa nada, conectar con la emoción del momento, porque también son emociones humanas, sentirse triste, estar ahí, pero siempre sabiendo que va a pasar y que va a llegar un momento mejor y que la versión de ti que está al otro lado es una versión infinitamente mejor. O sea, para eso hay que hacer un trabajo de fe, ¿eh? Hay que hacer un trabajo de fe, sí. O sea, de soltar el control, rendirte y confiar no es fácil. O sea, no es fácil para las personas, o sea, los que llevamos a lo mejor un tiempo trabajándonos y aún así cuesta, porque hay veces que cuesta. Pero mira, una de las cosas que, según ibas hablando, digo, joder, qué difícil es soltar el control cuando queremos algo en nuestra vida y, en cambio, nos cuesta tanto controlar dónde se va el dinero. Que ahí entramos en el melón de decir, ¿por qué a una persona le cuesta soltar el control de las decisiones o lo que va surgiendo en la vida, que es que 100% no estaba, tú no lo puedes controlar al 100% muchas cosas, y en cambio tienes que controlar dónde va tu dinero y prefieres no mirarlo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? A ver si nos ayudas, Alejandra, nos das una explicación y sobre todo cómo lo haces tú y cómo recomiendas hacerlo. Pues mira, para mí todo es una cuestión de equilibrio, ¿no? O sea, en la vida hay que soltar el control y rendirse ante las cosas que vienen, pero sin perder perspectiva de las cosas, de las metas y las cosas que queremos conseguir. Entonces yo siempre digo que yo siempre me tengo que recordar, porque soy una persona que tiene tendencia a vivir siempre en el futuro, ¿no? A pensar, a planificar, a sobreplanificar, a tener tendencia a controlar lo que va a salir. Entonces para mí mi mantra siempre es como aquí y ahora. De hecho lo tengo tatuado aquí y ahora, para recordarme que es el momento presente. Pero para mí es encontrar el equilibrio perfecto, y no es fácil, pero es intentar hacer ese trabajo de encontrar el equilibrio perfecto entre vivir
en presencia y en el ahora sin perder perspectiva de que va a haber un futuro. Entonces esto tiene relación con el dinero. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir una vida hoy en la que no tienes constancia de que va a llegar no pierdes de vista que va a llegar un futuro y que la versión de tu futuro también va a necesitar una estabilidad financiera. Entonces hay mucha gente que se deja llevar solamente por el hoy y entonces gastan de forma pues excesiva o no acorde con sus ingresos y que no se enfocan en, por ejemplo, hacer crecer el pastel, ¿no?, económico de los ingresos de su casa, porque no tienen esta visión, ¿no?, de, oye, yo quiero seguir viviendo esta vida también mañana y el año que viene y cuando me retire, ¿no?, cuando me jubile. Entonces, es encontrar ese punto en el quiero vivir el hoy y voy a gastar en lo que me haga feliz, que a mí me parece mucho más interesante hacer el ejercicio, ¿no? Es hacer ese ejercicio, ¿no? Gastar en función de tus valores y sobre todo de los valores de la persona en la que te quieres convertir si estás en ese desarrollo, ¿no? Oye, entender qué tipo de gastos me van a convertir en una versión mejorada mía, en qué gastos van a apoyar las metas que quiero conseguir en mi vida. Y esos son los que queremos mantener hoy, ¿no? Todo lo demás, lo que no te haga feliz, hay muchísimos gastos hormiga o no hormiga que no nos hacen feliz. Nos compramos algo por impulso, porque las marcas están especializadas en hacernos pagar cosas por impulso, con muchísimas estrategias psicológicas, y nos olvidamos de que con ese tipo de gastos también estamos definiendo nuestra identidad. Entonces también es un trabajo profundo, ¿no? Entonces, cuando me preguntas, oye, ¿cómo llegamos al equilibrio? O sea, ¿cómo controlamos pero no controlamos, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? Pues para mí pasa también por un trabajo de desarrollo personal. Entiende cuáles son tus valores, gasta en función de esos valores, entiende cuáles son tus metas y qué cosas quieres conseguir en tu vida y no olvides que la versión tuya del futuro tiene que ser una versión todavía más abundante. Entonces también tenemos que trabajar para esa versión. Entonces es mirar tus números, no temerle, ¿no? Aprender a aceptar también, que a lo mejor quizás no lo hemos hecho genial en el pasado y no juzgarnos, porque a mí también me ha costado mucho en mi vida, ¿no? El perdonar esa versión pasada que no tenía la información de hoy tuya. No pasa nada, o sea, ya está. Aprendimos. Lo que no nos trajo el éxito, lo que no funcionó, fue un aprendizaje y está bien. No hace falta, no es hacerlo desde la culpa o desde el juicio, sino hacerlo desde la aceptación, desde la bondad, desde el amor, desde la compasión. Y después ahí también conectar con ese sentimiento de, bueno, ahora quiero conectar con mi mejor versión y cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a planear sin sobrecontrolar, ¿no? También dejándome llevar por la vida. Entonces, sé que es una respuesta un poco ambigua, pero al final la vida siempre se trata, yo creo, de los puntos medios, de los grises, no es blanco o negro, es de encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Has dicho antes el tema de la felicidad, de gastar en lo que te hace feliz, acorde a tus valores, y me encanta lo de la identidad futura, porque al final tu yo futuro es el resultado del yo actual. Cómo tú actúas en el día a día. Las acciones que hago hoy son el resultado de mañana. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un gasto que realmente te hace feliz con esos valores a una felicidad maquillada por ese consumismo o esos caprichos o esos impulsos emocionales del día a día que nos incitan, a lo mejor las marcas, todo el rollo, ¿no?, de ese consumismo? ¿Cómo sabes diferenciar entre qué es real y qué no es real? Pues mira, yo siempre digo que tenemos que identificar nuestros 3 valores principales en nuestra vida. ¿Cuáles son los 3 valores que queremos que nos definan como persona? ¿Y por qué digo 3? Porque todos queremos conectar con muchísimos valores y todos tenemos muchos valores, ¿no? Pero ¿cuáles son esos prioritarios? Si, por ejemplo, un valor prioritario para ti es, no sé, la tolerancia y el respeto, pues quizás un gasto que va más acorde a esa identidad es pues compartir tiempo con personas que quieres, viajar por el mundo para conocer otras culturas. Quizás ese es un gasto que va más alineado con tu identidad, ¿no? Si tú eres una persona, por ejemplo, que uno de tus valores es la belleza o la cultura, por ejemplo, pues entonces gastarte dinero en quizás tu forma de vestir, porque es una manera de expresarte y es arte para ti, porque eres una persona artística y a lo mejor
trabajas incluso de ello, pues quizás eso está bien para ti. Pero a lo mejor la persona que valora más el viajar y las experiencias, pues quizás ese gasto no es el adecuado, ¿no? Entonces, para mí es hacer ese ejercicio de cuáles son los valores que quieres que te definan, cuáles son los prioritarios. Y por dar ahí un tip más generalista, el año pasado, hace 2 años, salió un estudio de Harvard que ha sido súper mencionado sobre el estudio más largo que se ha hecho sobre la felicidad en las personas. Y en ese estudio salió que los indicadores, los factores, las variables que más contribuían a la felicidad de las personas eran, uno, el compartir tiempo con seres queridos, el trabajar en relaciones a largo plazo, o sea, las relaciones profundas a largo plazo daban más felicidad o más satisfacción, más realización que las relaciones cortas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, luego también encontrar un propósito es otro de los factores que hacía feliz a la gente. Bueno, por supuesto, vivir una vida saludable, ¿no? O sea, tener salud física, mantener tu salud cognitiva. Entonces, estas cosas, las pistas que nos dan es, oye, para la mayoría de los seres humanos, vamos a priorizar gastos en compartir, por ejemplo, una cena con amigos o viajar con tu pareja o ese tipo de cosas más que un gasto material. Porque de media nos va a hacer más feliz ese tipo de gastos. Entonces, esos son como tips generales. Luego cada uno tendrá sus prioridades. Pero lo importante es saber cuáles son las tuyas, conocerte y hacer esos ejercicios de entender y sobre todo de saber, bueno, hoy a lo mejor estoy gastando así, pero ¿cómo quiero que sea la versión de la Alejandra o de la Sara de mañana? ¿Qué crees que es lo que más limita a una persona que procrastina el conocerse? El miedo. El miedo a profundizar en uno porque entrar en las cloacas de tu ser no es fácil. Mirar cara a cara, el, por ejemplo, reconocer cosas que has hecho en tu pasado de las que no te sientes orgullosa. Quizás también tener que perdonar o tener que pedir perdón por cosas que has hecho. Y diría que en general eso, el miedo a ver cosas que no queremos ver. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a ser divulgadora y a crear tu propia academia del dinero? Es decir, ¿qué relación tiene Alejandra con el dinero? Porque claro, tú sabías que ibas a ser empresaria. Has enfrentado tus miedos. Te has visto y has bajado tus cloacas. Has pasado por todo ese proceso, pero ¿por qué el dinero? ¿Por qué el dinero? Bueno, pues para mí el dinero es el pilar menos hablado del desarrollo personal. Yo me formé como coach de propósito de vida. Esa es como mi formación como coach, ¿no? Tengo otras formaciones, pero bueno, esa es la más reciente. Y me di cuenta de que se hablaba en mi formación y en la gente cuando empecé a hacer sesiones con personas, se hablaba mucho de propósito de vida, pero no se mencionaba la parte financiera. Y para mí, tu propósito de vida tiene que poder permitirte vivir bien. Y la realidad es que vivimos en una sociedad que el dinero es nuestra moneda de cambio, es la manera de existir en sociedad, ¿no? Entonces, cuando tú dejas de lado ese factor, es como que, vale, estamos muy enfocados en nuestras carreras, y nuestra identidad está muy relacionada a lo que nos dedicamos, ¿no? Muchas veces decimos, yo soy arquitecta, soy médico, o sea, esa palabra es como que define tu identidad, tu trabajo. Pero no nos enfocamos en la abundancia financiera. Nos enfocamos en la carrera. Vale, ya sabemos que tenemos un sueldo, pero si nosotros no tomamos decisiones conscientes e inteligentes con nuestro dinero, nos estamos haciendo esclavas de ese trabajo, de esa situación. Entonces, cuando estudiaba esto de propósito de vida, yo decía, es que falta un factor muy importante a hablar aquí, que es que ese propósito y ese constructo de nuestro alrededor tengamos una red financiera que nos apoye a poder hacer las cosas que amamos y disfrutamos, ¿no? Entonces, por eso, es algo, el dinero me ha encantado siempre.
Eso te iba a preguntar, que cómo había sido tu relación del dinero a lo largo de tu vida, si has notado diferencia. Yo, por ejemplo, yo me dedico a las finanzas porque yo era una máquina de quemar dinero. O sea, yo no me he gestionado bien. Bueno, es que yo era un desastre. Entonces, claro, a base de fuerza, de decir esto no puede seguir así, pues es lo que me relaciona con el dinero, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué? O sea, por eso venía la pregunta de qué es lo que te relaciona con el dinero, cómo ha sido tu relación con el dinero en estos años. La verdad es que siempre he tenido buena relación con el dinero. Crecí en una familia de emprendedores en las que siempre ha habido, de alguna forma, o sea, mis padres siempre como que me educaron en que el dinero era algo importante, aunque no necesariamente se hablase de dinero en casa, pero sí que se hablaba mucho de, oye, tú tienes que crear tu riqueza, ¿no? Y tu abundancia. Entonces, siempre, o sea, yo recuerdo que mi padre, que claro, tiene 3 hijas y un hijo, entonces siempre las 3 primeras que somos mujeres, a las 3 era como, vosotras tenéis que encontrar vuestros recursos, no vais a depender de un hombre, ¿no? Entonces yo crecí un poco con ese mensaje. Yo tenía muy claro que yo quería generar mi riqueza y mi abundancia financiera. Entonces, realmente siempre he tenido buena relación. Lo que ocurrió es que no sabía cómo generarla fuera de mi trabajo activo, ¿no? Mi trabajo activo, que es las horas en las que trabajo activamente. Entonces, cuando empiezo en consultoría y veo que me siento tan esclava, y como para mí la libertad ha sido siempre tan importante, ahí fue cuando empiezo a explorar otras maneras de encontrar fuentes de ingresos. Y yo que siempre he sido, o sea, no diría que he quemado dinero, porque siempre he tenido como una percepción del gasto consciente, pero no miraba mis gastos. O sea, no tenía el sistema o el método o el foco en, vale, esto es así es como se tienen que ver mis finanzas y este es el plan que voy a construir para construir la libertad financiera. Uh-huh. Y en realidad empiezo haciéndolo pues con esto, leyendo pues, libros muy famosos. Me he leído muchísimos libros de finanzas personales, entonces leyendo muchos libros y aprendiendo de maestros de esta forma. O sea, la verdad que nunca apareció como una figura física que me enseñase hasta recientemente, que apareció un mentor en mi vida, pero antes de eso no tenía como a un referente que yo conociese, sino más bien eso, podcasts, libros, etcétera. Y aprendo a base de la experiencia. Yo también soy muy o sea, yo me pego muchas batacadas en mi vida, pero porque yo necesito experimentarlo para aprenderlo. No aprendo de escuchar a alguien, sino aprendo de experimentarlo. Entonces, a base de experimentarlo y de caerme muchas veces y de hacerlo sola y de hacerlo acompañada, pues ahí es cuando ya he llegado un poco a un sistema que considero que es como más estándar, ¿no? Que todo el mundo de alguna forma puede conseguirlo. O sea, un sistema que... ¿cuáles dirían? ¿Por dónde puede empezar una persona? Porque has dicho antes, y lo he querido dejar ahí para luego como hilarlo, ¿no? De cómo de que las personas no se miran hacia adentro por miedo. Y una pregunta que me parece muy interesante contestar, si puedes y desde tu punto de vista, es cómo atravesar ese miedo. Es decir, cómo combatir a ese miedo. Pero quería unir un poco tu historia y qué es para ti el dinero, para que una persona se lleve como unos tips de decir, vale, tengo unos tips para poder atravesar ese miedo que existe a conocerte a ti y como no te conoces tampoco sabes, no quieres mirar tus números porque eso es una consecuencia de cómo eres tú. Entonces como la pescadilla que se muerde la cola de no miro mis números, no me miro a mí, tengo más miedo, esto va cada vez a peor y es como se me ocurren esas 2 preguntas de qué es para ti el dinero. Y con toda tu historia, cómo una persona puede atravesar ese miedo para que llegue a este punto en el que estás tú, decir, joder, es que tengo buena relación, tengo un sistema, no tengo ansiedad y me gusta el dinero. Es decir, el dinero da la felicidad y el que diga que no es que no tiene. O sea, eso es así. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es un pensamiento que yo llevo pensando bastante tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hilamos eso de qué es para ti el dinero y cómo una persona puede atravesar ese miedo para conseguir lo que se proponga. Para mí el dinero es la base estoy de acuerdo con que es la base, quizás no es el único factor de la felicidad, pero sí que lo veo como un intercambio energético, ¿no? Uh-huh. Si tú, por ejemplo, trabajas en algo y no sientes que te paguen, por ejemplo, acorde a lo que tú das, ¿no?
poco a poco tu autoestima, tu autopercepción se va menguando porque no sientes que exista este intercambio. Es como, yo lo comparo mucho con una relación, por ejemplo, amorosa, ¿no? Si tú en tu relación amorosa sientes que tú das mucho y la otra persona no da al mismo nivel, pues ahí hay un desequilibrio y eso no puede sostenerse a largo plazo porque eso lo que va a hacer es generar sentimientos de resentimiento, de infelicidad, de insatisfacción. Entonces siempre tiene que estar en equilibrio. Entonces a mí el dinero me parece muy importante, pero por eso, porque al final es una contraprestación, ¿no? Es una forma de tú sentir que el camino en el que estás es el correcto para ti. Entonces sí que, y que sobre todo que te da muchísimas posibilidades, lo que hablaba al principio, ¿no? O sea, te da las opciones de tomar las decisiones en tu vida. Entonces, es uno de los pilares. Otro de los pilares importantes es la salud y otro de los pilares importantes es tus relaciones personales, ¿no? Pero el dinero sí que es un pilar muy, muy fundamental. Y luego, ¿cómo atravesar ese miedo? ¿Cómo lo he atravesado yo? Al final, en mi caso, yo creo que es que no tenía otra opción. O sea, o cuando estás sufriendo en un momento en tu vida, es como, es que o atravieso esto o no me voy a quedar aquí toda la vida. No quiero vivir una vida así, ¿no? Entonces, y hay muchas personas, y tengo conversaciones con muchas personas que quizás les cuesta más porque están muy desconectadas y porque también vivimos una sociedad en la que estamos muy enfocadas en el hacer y no en el ser. Entonces, todo el rato estamos haciendo, pero estamos haciendo para un poco taparnos la mirada hacia lo importante. Muchas veces hacemos lo urgente, pero no miramos lo importante. Y esto es algo importante. Entonces, les diría que lo prioricen en su vida. O sea, esto es una prioridad. Y que si tienes la fe de conectar con esa como esperanza de, oye, es que hay una versión muchísimo mejor de mí al otro lado. De verdad, es duro, es difícil, cuesta. Pero igual nos cuesta ir al gimnasio y después de un tiempo haciendo deporte, tu cuerpo se siente muchísimo mejor y tú te sientes mucho mejor contigo. Y pues esto es lo mismo, ¿no? Es como, mira tu dinero, toma control sobre ello y busca ayuda también, porque es muy difícil hacer las cosas sola. Yo por eso monté la academia, porque yo hacía muchos talleres y yo me daba cuenta que hacía un taller de 2 horas, salía y veía a las chicas 3 meses más tarde y estaban exactamente igual, porque la información no vale nada. Lo que vale es que alguien te acompañe en el proceso. Y si no puedes hacerlo tú sola, con la información que tienes disponible, que es normal, quiero que entiendas que es normal, porque cuesta muchísimo hacerlo sola, busca ayuda para que alguien te ayude. Cuando entran personas en tu vida que están un poco, que han recorrido ya ese camino, el avance se hace muchísimo más fácil. O sea, me parece muy importante buscar referentes de personas a las que admiras, ¿no? Personas que están en un punto al que tú quieres llegar. Y ese es el tipo de consejo que quiero que tomes. No tomes consejos de todo el mundo, ¿no? Porque hay personas, hay muchas veces luego que tu entorno no quiere verte brillar por otros motivos, que si quieres comentamos, pero sí que es importante buscar referentes de personas que tú veas y digas, vale, este estilo de vida, esto que esta persona ha conseguido, resuena conmigo. Yo me veo ahí. Y escucha ese tipo de consejos y déjate ayudar por esas personas. ¡Qué buen melón! ¡Qué buen melón, Alejandra! ¿Cómo de importante es el entorno de una persona? Todo, fundamental. Nunca, nada lo hacemos solos. Nunca. Ningún proyecto. Que tú pienses, ahora está muy de moda lo de los solopreneurs, ¿no? Que con la IA ya existe el primer unicorn, la primera empresa que tiene como valoración $1 billón, ¿no? Con solamente un empleado, solamente una persona, un fundador. Yo tengo 2 cosas que decir ahí. Primero, es mentira. O sea, esa persona no lo consiguió todo solo. Es imposible, ¿no? Vivimos en una vida que nos influencia muchísimo nuestro contexto y nuestro entorno. Yo siempre digo que somos la media de las 5 personas que nos rodean. Y lo creo. Entonces, si tú estás en un entorno y en un contexto que no te hace crecer ya, cambia de entorno. Y es difícil porque cuesta. Nos apegamos mucho a las relaciones y personas a lo mejor que no nos hacen bien, pero es el primer paso, cuidar tu entorno, que ese entorno te inspire, que estar rodeada de personas a las que admires de alguna forma. Me parece súper importante conectar con la admiración. Y
Lo otro que quería decir de las personas que dicen que consiguen algo como todos solos es que la vida compartida, los éxitos compartidos se viven muchísimo mejor. Qué bonito, ¿no? Compartir algo con otra gente, con un equipo, con otra persona. ¿Por qué tienes que hacerlo solo? Cuando compartir un éxito, salir a cenar porque has logrado algo conjunto, o sea, es como que se multiplica esa satisfacción. Entonces, a mí me parece súper importante elegir tu entorno bien y dejarte acompañar. Sabes que ahí me viene algo a la mente, y es que al final como que estamos escuchando últimamente mucho el tema de autoayuda, es decir, te ayudas tú solo, el priorizarte siempre a ti, tú eres lo primero ante todo, tú primero, después tú y ya por último los demás, y es como que hay como una corriente y me crispa, ¿no? Pero una corriente en la que nos están haciendo más individualistas y más egoístas, cosa que no comparto, porque es lo que dices tú, es que cuando pasa algo positivo en tu vida, un logro, algo que te hace feliz, no te vas tú solo a celebrarlo, a tomarte una Coca-Cola, o no te quedas tú en casa montando, yo qué sé, te haces una cena para ti solo, lo primero que haces es llamar a tu padre, a tu madre, a tu pareja, a tu hijo, a tu mejor amigo, amiga, para compartir eso. Ahora, nos vamos al polo opuesto. Cuando estás triste, que te ha pasado una gran putada tal día, porque el negocio, porque una idea se te ha ido a la mierda, porque has discutido con tu pareja, porque yo qué sé, lo que sea, ¿no? También te pones a llorar solo. Bueno, esto se está haciendo más, pero buscas consuelo. Entonces, ¿cómo podemos dejar de normalizar el hacerlo todo solo? O sea, es decir, ¿cómo podemos, para todas las personas, por ejemplo, que estén escuchando, que elijan bien a una persona que acompañe en este proceso, como haces tú con tus alumnas? Es decir, joder, es que buscar ayuda está bien. Buscar ayuda está bien. O sea, ¿cómo le dirías o qué le podríamos decir a estas personas? Es decir, busca ayuda, pero si es que está genial dejarse ayudar. O sea, ¿qué les podrías decir a estas personas que les da miedo pedir ayuda o vergüenza? Mira, cuando no pides ayuda, le estás negando el honor que supone para la otra persona ayudarte. Hostia, qué bueno. Sí, bueno, nos encanta ayudar. Estoy segura de que las personas que nos están escuchando, cuando un amigo, una amiga, una pareja les llama para compartir un problema, para pedir ayuda, y ellos pueden y están en la posición de ayudar, es un honor para ellos. Entonces, que se pongan en ese lugar, ¿no? O sea, si yo no pido ayuda, le estoy negando el honor a la otra persona de ayudarme, porque es un honor. Yo me siento honrada de ayudar a personas. Es mi propósito de vida y siento que mi propósito tiene sentido porque puedo ayudar. Si no ayudase, no tendría sentido esto que estoy haciendo. Todos tenemos un sentido de servicio, yo lo pienso así. Todos hemos venido al mundo a dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad individualista que no nos enseña eso y que no despierta eso en nosotros. Está dormido en la mayoría de personas, ¿no? Ese sentido de servicio. Pero yo estoy convencida de que todas lo tenemos. Hay que cultivarlo. Es que todo en la vida se cultiva. Todo se entrena y se cultiva. Cuando empiezas a ayudar y te sientes bien y ves que la otra persona de repente, oye, saca una sonrisa, esa sensación es de las más bonitas que puedes sentir en la vida. Entonces, cuando necesites ayuda, no le niegues el honor a la otra persona a ayudarte. Oye, fíjate ahora que dices que lo bien que siente ayudar, y se me ha ido la cabeza, pues hay un documental en Netflix de Bill Gates, de cómo que él trata de se va a países subdesarrollados que no tienen ni siquiera un sistema para potabilizar el agua, ¿no? Y hay muchísimas enfermedades y la gente fallece porque el agua no es potable y tienen serios problemas. Y aquí me salta una creencia de lo que hablábamos al principio de es que los ricos son malos o el dinero te hace ser malo. Joder, pero es que hay personas que son millonarias y solo buscan hacer el bien. Entonces, ¿qué reflexión sacas sobre esta creencia? Es decir, es que los ricos son malos o el dinero corrompe. A esa frase. El dinero amplifica quién eres. Si tú eres una persona que no tiene unos buenos valores, yo siempre pienso que las personas son buenas por naturaleza, pero hay experiencias en su vida que les han hecho, por lo que sea, pues ser malas, ¿no? Creo que en general me gusta vivir con esa creencia. Si tú eres malo, si tú eres una persona corrupta, si tú eres una persona que se haya dejado llevar por ese tipo de... Bueno, pues el dinero quizás amplifique eso, pero en la mayoría de los casos es al revés. El dinero te da
más posibilidades para ayudar. O sea, imagínate, ¿no? Si tuvieses dinero extra y puedes ayudar a tus padres, por ejemplo, les puedes llevar a un viaje, les puedes invitar a un viaje, puedes ayudar a un amigo que esté a lo mejor que haya perdido su trabajo. O sea, el dinero te da posibilidades para ayudar y puede amplificar muchísimo el bien en el mundo. Es una herramienta maravillosa. Entonces, y además, lo mejor de todo es que la abundancia es ilimitada, que muchas veces también la gente es como, ¿por qué existen estas creencias? Porque conectamos con la envidia. Es como si esa persona ha llegado a esto, es que como yo no soy capaz de asumir que yo no he conseguido lo mismo, quizás viniendo desde el mismo entorno, entonces lo que hago es culpar, tengo envidia, con lo cual lo que hago es más fácil para mi ego decir, es que esa persona algo malo habrá hecho, será corrupta, o es que a saber lo que habrá tenido que hacer para conseguir esto, ¿no? Gana a costa de los demás, es un explotador. Ese Eso. tipo de cosas, lo he escuchado. O sea, hace poco lo escuché en un debate. Es así. En lugar de mirarnos y decir, ojo, esa persona ha conseguido esto y yo también puedo, porque la abundancia es ilimitada. O sea, todos podemos estar ahí, ¿no? Pero en lugar de ponernos la mirada en nosotros y en cómo yo puedo construir una mejor versión de mí para conseguir eso, lo que hago es más fácil culparle y, oye, y intentar como desameritar a la persona, ¿no? O sea, entonces hay muchísimo hate, por ejemplo, en redes sociales por eso. Porque al final las personas somos espejos. Esto también es lo que quiero transmitir, ¿no? O sea, las personas somos espejos. Si a ti alguien te despierta alguna emoción, es porque te está reflejando algo que tú sientes sobre ti. Y a lo mejor deep down, si haces ese trabajo de mirar y de introspección, te das cuenta de que esa persona te despierta envidia porque tú a lo mejor estás procrastinando algo que esa persona sí hizo. En realidad es un sentimiento de cómo te sientes tú contigo. Una persona que está por delante de ti en este camino, le tiene que dar igual lo que tú opines de ella, ¿sabes? O sea, quiero decir, por eso también decía, solo escucha consejos de las personas que están por delante, ¿no? Si la gente que está por detrás te está comentando, te está aconsejando como para retenerte, porque además lo que quería decir antes que dijiste tú, esto es un melonazo, porque somos espejos de las personas, entonces hay veces que tú, si empiezas en este camino y después de esta charla, ojalá te hayamos sembrado la semillita de empezar a mirar tus números, a construir tu plan de inversión, etcétera, para por lo menos ese pilar, pues que al final luego reflejan todos, ¿no? Pero para trabajar en esto, si hemos sembrado esa semilla, quizás tú estés dando pasos hacia adelante que otras personas en tu entorno y en tu contexto no. Y te pueden llegar comentarios de personas que se sientan incómodas viendo que tú brillas. Y eso es lo que tienes que entender, ser compasiva, porque esas personas lo que están haciendo es una manifestación de cómo se ven ellas reflejadas en ti, en tu logro. Pero no es por ti, ¿no? Entonces, siento que ese mantenernos así, sabiendo, pensando esto, es importante para que eso no nos drene. Es que pasa que al final ir a contracorriente es duro, ¿eh? O sea, yo pienso que el ser humano está diseñado y está creado para ir en manada, y aunque nos intenten vender lo contrario, pero el ir a contracorriente es difícil y hay un proceso de vacío, de sentimiento de soledad, cuando tú te decides hacer ciertas cosas que otros no quieren hacer y se quedan atrás, que ahí la gente es cuando abandona ese proceso. ¿Por qué? Porque se siente sola y se siente un perro verde. O sea, eso, y es muy común pasar ese valle, ese desierto de soledad hasta conseguir lo que quieres. Entonces, ¿qué pasos le dirías a una persona que no ha visto, o sea, que no se enfrenta a sus números, que no es capaz de abrir la cuenta corriente? ¿Por dónde tiene que empezar? Pues mira, lo primero es hacer 2 ejercicios que los hemos mencionado hoy. El primero es escribir tus valores. ¿Cuáles son tus valores? El segundo es ver qué creencias limitantes tienes tú sobre el dinero hoy y cómo puedes reprogramarlas. Tan sencillo como, oye, si yo sé que tengo una creencia porque en mi casa me dijeron que del dinero no se habla, ¿vale? Que sepáis que las personas que hablan de dinero son un 30% más ricas que las que no hablan, con lo cual empezad a hablar de dinero porque solo por eso ya vais a estar más cerca de ser más ricos. Entonces, reprográmalas y escríbelas. A mí me gusta mucho hacer journaling, escribir todas estas cosas, porque cuando escribes, de alguna forma es como que bajas la información, ¿no? La tienes más presente, la puedes leer, la tienes delante. ¿Pero cómo se reprograma una creencia? ¿Cómo se reprograma?
primero identificando la creencia, ¿no? Primero escribiendo todas las creencias que tienes limitantes y luego cambiándolas por una creencia más positiva. Oye, yo soy mala con los números. No. La cambiamos por yo estoy aprendiendo a gestionar mis finanzas. Empieza a conectar con lo que quieres que sea tu nueva identidad. Estoy aprendiendo sobre esto. Yo puedo ser buena en esto, ¿vale? Y eso te lo vas repitiendo todos los días. Todos los días tienes que empezar a creerte que eres eso. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear, que es súper conocido, seguro que conoces. Sí. Y una de las cosas, por ejemplo, que él explica para cambiar tus hábitos es creerte esa nueva identidad. Si tú quieres empezar a ir al gimnasio, empieza a actuar como si ya fueses una persona fit. Si tú quieres convertirte en una persona fit, empieza a actuar así. Empieza a hablar de ti mismo como si ya estuvieses ahí. Eso para mí me parece la base de la mentalidad, ¿no? Es la reprogramación neurolingüística. Y luego, ya por bajar como a tierra, ¿no? Empezar a, descargarte tu extracto bancario y analizar tus gastos. ¿Cómo estás gastando? Hay una regla súper consensuada con muchos premios Nobel de Economía, que es el 50-30-20. Que es, 50% de tus gastos deberían ir a gastos necesarios, como la vivienda, el agua, este tipo de cosas. 30% a gastos deseados, que es aquello, yo siempre digo, aquello por lo que merece la pena vivir, ¿no? O sea, también tenemos que permitirnos esas cosas que deseamos. Pero que siempre, como mínimo, un 20% de tus gastos mensuales, de tus ingresos mensuales, vayan a ahorro e inversión. Porque ese es el trabajo que va a permitir que en tu futuro tú puedas seguir teniendo y construyendo esa abundancia para la futura persona, ¿no? Entonces, empezar a hacerte tu planificación. Empezar a ver cómo estás gastando, cómo estás en función de esos porcentajes. Y luego, el siguiente paso que diría es, si no tienes un fondo de emergencia construido, o sea, si vives al día, tu foco debería ser empezar a construir ese fondo de emergencia. Que ese 20% de ingresos mensuales se vaya a una cuenta en la que tú tengas apartada, la que tú vayas construyendo tu pequeño fondo de emergencia, que debería ser entre 3 y 6 meses de tus gastos, porque eso te va a permitir, por un lado, darte libertad de si un día tu jefe ya no lo soportas y quieres largarte, tener ese dinero que te apoya y no tener que depender de otras personas, irte con tranquilidad, pero también te va a permitir ser una armadura para proteger tus inversiones cuando empieces a invertir. Porque si tú empiezas a invertir de una, lo que va a ocurrir es que el mundo es incierto, no sabemos lo que va a pasar mañana. Lo que sabemos es que hay unas rentabilidades históricas, que la economía siempre tiende a crecer, etcétera, pero no sabemos lo que va a pasar en el corto plazo. Si tú no tienes un fondo de emergencia construido, lo que va a ocurrir es que no vas a poder proteger esas inversiones y quizás vas a tener que vender en un momento que no es el óptimo del mercado. Entonces, ese es el primer paso. Si estás ahí y todavía no tienes nada de ahorros, empieza a construir tu fondo. Y ponlo en una cuenta remunerada. No lo dejes perdiendo valor en una cuenta que te da 0, ¿no? Ponlo en una cuenta remunerada que ahora mismo en España la que más da creo que es un 3,5%. Entonces, bueno, te comes la inflación, ¿no? No pierde valor el dinero. Y al menos se mantiene equilibrio. Al menos se mantiene en equilibrio. Y todo lo demás a invertir. Y eso ya tienes que construir tu portfolio, ¿no? Pero tienes que empezar a desarrollar la mentalidad de que el dinero no puede estar parado en la cuenta. Tiene que estar trabajando para ti. Y eso se hace pues haciendo un plan, siguiendo en función también de los objetivos que tengas en tu vida y de cuál es tu situación personal, porque no es lo mismo si tienes hijos, tienes hipoteca, que si estás soltero, y no es lo mismo si quieres ahorrar para comprarte una casa o lo que quieres es tomarte un año sabático. O sea, no es la misma situación la de todo el mundo, pero haciendo también autoconocimiento y todos estos ejercicios de los que hemos hablado y tu panel visionario y estas cosas, bueno, pues vas interiorizando tus objetivos y tus metas y con eso ya pues puedes empezar a formar tu portfolio de inversión. ¡Oh, qué completito! Es que una persona ya no tiene excusas, es que no tiene ni una excusa para ponerse manos a la obra. Mira, Alejandra, para nosotros, para cerrar la entrevista, tenemos un ritual con todos los invitados que venís, y tú no vas a ser menos, y es que dirigiéndote a cámara a las personas que te están viendo, ¿qué consejo les das que después de ver esta entrevista empiecen a ponerse en marcha? Es decir, que tomen esa acción. ¿Qué consejo les das a esas personas mirándoles a ellos a cámara? Vale. Bueno, pues el consejo que les doy es que mantengáis siempre la esperanza de un futuro mejor, que mirar hacia el interior siempre te va a dar muchísima información sobre
la persona que eres y sobre todo la persona en la que te quieres convertir, y que ponerle foco y prioridad al dinero y a tus finanzas, sobre todo a tus finanzas, no solamente a tu economía, sino a tus finanzas y eso que quieres construir en el futuro, va a hacerte una persona mucho más libre, va a hacerte una persona mucho más alineada con tu propósito y que, sobre todo, si algo te llevas de esta entrevista, llévate acción. A mí me encanta inspirar, pero la inspiración no es suficiente. Lo que quiero es que os llevéis una acción. Y si de todos los ejercicios que hemos hablado, de sacar el extracto de tu cuenta bancaria, de empezar tu planificador del 50-30-20, al menos que una de esas cosas la hagas, no la procrastines, la tengas en mente, la ejecutes, la acciones y ya con un pequeño gesto ya estamos mejorando un 1% y además, como el interés compuesto, el 1% de mejora va creando una bola de nieve que va generando un cambio sostenible a largo plazo. Wow, muchísimas gracias, Alejandra. Se llevan muchos tips, porque otro que has nombrado antes es cuáles son tus 3 valores. Y es de ahí parte una persona, la identidad de una persona. Con eso yo me lo tomo como apunte. Estaba pensando, ¿qué 3 valores tengo yo? ¿Qué 3? Tengo muchos, pero ¿con cuáles 3 me quedo, no? Entonces ya me voy ahí dándole vueltas. Gracias por tu tiempo. Siempre digo que el tiempo es lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Y gracias por estar aquí, por darnos tanto valor y sobre todo ser tan natural y expresar lo que sientes, lo que piensas, siempre con la intención de servir a la gente, que eso para mí tiene muchísimo valor. Así que te doy las gracias de que hayas venido a nuestro podcast, a esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Chicos, otro episodio más. Como siempre, seguimos aportando valor. Alejandra es una persona maravillosa. Yo la he conocido muy poquito, pero lo poquito que he hablado con ella tiene una energía muy bonita, muy pura, muy sana y está aquí para servir. Está aquí para ayudar y para que vuestra situación, vuestra identidad y vuestro futuro cambie, porque está en vuestras manos. Así que sin más, gracias por estar ahí al otro lado y nos veremos en el próximo episodio. Videos cortos, directo al grano. Ahora todo lo tienes en tu mano. Todo lo que no nos enseñan en la escuela lo tienes en Investorflix de la mejor manera. Dale al play, toma el control de tu destino. Investorflix marca el camino. El Netflix de tus finanzas personales. Tenemos vídeos para todas las edades.